esta enfermedad a nuestro país y al mundo obliga a que pongamos el máximo de nuestro esfuerzo. Días de semana, sábados, domingos, tenemos todos la responsabilidad de contribuir para que podamos enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. Hoy es domingo 26 de abril y hoy día concluía el estado de emergencia. El día de ayer ya salió el decreto supremo que amplía 2 semanas más hasta el día domingo 10 de mayo. Y queremos que todos pongamos el máximo esfuerzo porque cada vez que ampliamos el periodo de estado de emergencia significa una modificación de una serie de parámetros que como país debemos también postergar. Entonces, tanto así como para todos los ciudadanos, que es una incomodidad, que es un sacrificio acatar este estado de emergencia, también es para el país en su conjunto, para el Estado, para el gobierno, para la economía, continuar el estado de emergencia, porque significa que las actividades económicas, esas que generan puestos de trabajo, y los puestos de trabajo que a la vez generan ingresos a las familias, también se postergan. Entonces, es una razón más, además de la razón principal de proteger la vida, de proteger la salud de los ciudadanos, es que damos este estado de emergencia. Pero el acatamiento de todos los peruanos a este estado de emergencia también debe estar motivado para que con el esfuerzo de todos logremos y lleguemos a una relativa normalidad en las semanas y meses siguientes. Hoy, en este día, en el Consejo de Ministros, hemos visto una serie de temas. Hemos, por ejemplo, contado con la participación de un grupo temático de ciencias sociales para el COVID-19. Es decir, tenemos que también escuchar a diversas instituciones y expertos en diversas materias para contrastar con las decisiones que tomamos como gobierno. Todas las semanas en Consejo de Ministros aprobamos una serie de normas atendiendo los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas sociales, ¿no? Y hay personas y profesionales de mucha competencia que principalmente representan a la academia, a las universidades más prestigiosas del país, que tienen sus comentarios y tienen sus aportes. Hoy los hemos escuchado ampliamente a ellos, han presentado un documento aquí al Consejo de Ministros, donde cada uno, de manera en función de su especialidad, ha hecho el sustento correspondiente. Se ha hablado sobre los trabajadores informales, es decir, cómo afecta el estado de emergencia, esta inmovilización obligatoria a toda la sociedad, pero adicionalmente, particularmente a grupos característicos de la sociedad, como por ejemplo los trabajadores informales, cómo afecta a las personas que están privadas de su libertad en las diferentes cárceles del Perú, cómo afecta esta cuarentena, cómo afecta este estado de emergencia a las familias que tienen que estar en sus hogares obligadas por la circunstancia y dentro de ellas los problemas que se dan al interior, ¿no? Cómo afecta a la mujer, que de por sí ya tiene una serie de problemas que afrontar en la sociedad y que cada día nosotros llamamos la atención y hacemos las denuncias correspondientes de agresiones, de maltratos a la mujer, pero en estas condiciones donde están obligados a permanecer, en algunos casos, la agredida con el agresor en un mismo ambiente, ¿no? O sea, cómo afecta y qué medidas tenemos que tomar adicionales a las que ya hemos tomado, a las que venimos realizando, ¿no? Entonces, tener también diagnósticos y sugerencias ajenas del Ejecutivo siempre ayudan porque complementan la visión que debemos
tener para tomar siempre la mejor decisión, ¿no? El rol, o sea, ¿cuál es el rol que debe tener cada miembro de las familias en sus hogares, más aún en esta etapa de inmovilización social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer desde el gobierno, desde el Estado, para recomendar en esta convivencia que se da en los hogares, para que los roles clásicos también cambien, ¿no? Entonces, realmente un análisis muy interesante también cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A los jóvenes, a los que están en sus casas, a los que estudian o a los que estaban trabajando, ¿no? Entonces, todo realmente puntos de vista valiosos, las comunidades indígenas y amazónicas, cómo llegar hasta ellos. Nosotros hemos planteado y diseñado un bono universal, donde obviamente están considerados también los hogares de las comunidades amazónicas indígenas, pero ¿cómo llegas hasta ellos que están tan lejos y que llegar a ellos puede significar un riesgo? Porque ellos están, por su nivel de aislamiento, están libres del virus, pero llegar muchas veces con un bono puede generar más daño que beneficio, ¿no? Entonces, todo eso, buscar las salidas correspondientes. Y también, ¿qué hacer respecto a los migrantes venezolanos que vinieron a nuestro país, como a varios países de la región, en cantidades muy grandes y que ahora, al igual que todos, están teniendo serios problemas, ¿no? Nos decían información de algunos estudios que han realizado en estas últimas semanas, donde un porcentaje importante de estas familias, de personas de Venezuela que han venido al país, quisieran retornar también a su país de origen, ¿no? Pero obviamente están ahora cerradas las fronteras y eso genera también un problema, ¿no? En consecuencia, hemos visto este tipo de temas que son relevantes y que los hemos discutido y que sirven también de insumo para continuar tomando decisiones en beneficios de la sociedad en su conjunto, pero sin perder de vista que existen problemas especiales a grupos humanos importantes que hay que atender de manera particular y especial. Hoy también tuvimos una reunión del CIAS, es una comisión intersectorial de asuntos sociales, que está integrada por los ministros que tienen relación directa con los asuntos sociales. ¿Y por qué teníamos que reunirnos a instancias del Consejo de Ministros con CIAS? Porque es fundamental para la decisión que hemos tomado como gobierno y la anunciamos en la conferencia anterior, el bono familiar universal. Entonces hemos dicho que en el Perú existen alrededor de 9 millones de hogares, que vamos a retirar de esos 9 millones de hogares a los hogares que tienen un ingreso en planilla y que se verifica, porque las planillas todas se registran a través de un documento en la SUNAT. Y entonces, quitando a esas familias que en estas circunstancias tan difíciles tienen por lo menos la tranquilidad que tienen un sueldo asegurado mensual, retiramos de las 9 millones de hogares. Y quedan más o menos, porque no hay una cantidad exacta, entre 6.700.000 a 6.800.000, ese es el rango de hogares que ahorita están con problemas económicos para mantener las necesidades mínimas y básicas. Entonces, a ellos hemos dicho que queremos llegar con este bono de 760 soles, pero tenemos padrón que está incompleto. Entonces, a través del CIAS, las instancias correspondientes ya han visto un mecanismo, hoy día lo hemos definido, para que logremos componer este padrón de tal manera que incluya a todas las familias. Y si hubiera algún hogar que no fuera incluido, vamos también a dar la oportunidad para que puedan incorporarse, ¿no? Entonces, eso va a ser el trabajo de esta semana. En esta semana lo que está claramente definido y que incluso ya había tenido un avance
con un bono de 380 soles inicial que ha estado distribuyendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Trabajo. Ahora esta semana se va a continuar con ello. Entonces hay algunos hogares que están claramente identificados. A ellos, a partir de esta semana, se va a completar el bono de 760. Hay algunos hogares rurales que ya se tiene claramente identificados. Se les va a comenzar a entregar también el bono de 760 soles. Pero vamos también esta semana a completar el padrón de los hogares que no estaban considerados y que a ellos queremos llegar para que todos tengan un bono económico mínimo indispensable. Son 760 soles que, haciendo una comparación, y pusimos el cuadro en la reunión anterior, que en los países vecinos, todos los países de la región, algunos no dan ningún tipo de bono, ningún bono. Algunos dan bono, pero el monto es mucho menor. Entonces, estamos aquí haciendo un esfuerzo muy grande con los recursos del Tesoro Público, el recurso del Perú, para atender a estas familias en esta etapa que es difícil, que reconocemos y que todos debemos apoyar. También hoy hemos discutido un decreto de urgencia que incrementa el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial, pero para las microempresas. Y hemos hablado bastante sobre el programa Reactiva. El programa Reactiva va a dar liquidez para evitar que se rompa la cadena de pagos para la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Por qué es importante? Porque la mediana y gran empresa a la vez se alimentan de servicios y de bienes de empresas más pequeñas. O sea, es una cadena. Entonces tenemos que dar liquidez y para eso se ha destinado con garantía del Estado 30.000 millones de soles, pero esa es reactiva. Pero hay unas empresas pequeñitas, las microempresas, que les es difícil calificar para ese tipo de liquidez. Entonces ya dimos nosotros un decreto de urgencia donde se les daba 300 millones de soles. Ya se ha visto que se ha avanzado bastante en ello, pero no es suficiente. Hay muchas microempresas que también requieren un apoyo adicional. Entonces, preveyendo que los 300 millones no van a alcanzar, porque ya se ha dispuesto una parte importante de ello, hoy estamos aprobando agregar a los 300 millones 500 millones de soles adicionales. Es decir, el fondo ya va a ser de 800 millones. Pero esto se va a usar como una palanca financiera para tener 5 veces más. O sea, con los 800 millones de soles vamos a disponer de 4.000 millones de soles, 5 veces el monto que hoy hemos aprobado para apoyar a las microempresas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en los hogares, tenemos que pensar en las empresas, tenemos que pensar en las microempresas para poder atender. Es un problema serio el que estamos pasando en el Perú y tenemos que hacer el esfuerzo todos de poder atendernos y poder juntos, solidariamente, salir de esta difícil coyuntura y luego, cuando este tema esté superado, la enfermedad esté superada, poder todavía tener hogares con fuerza para seguir adelante, empresas con dinamismo para nuevamente retomar la actividad que todos queremos, ¿no? Algo que dijeron en esta exposición que nos han hecho los profesionales de este grupo temático de ciencias sociales, hablaban mucho sobre una nueva convivencia, ¿no? O sea, lo que debe quedar absolutamente claro que estamos en una parte de la historia de la humanidad que va a cambiar nuestra forma de comportamiento. Y entonces, cuando superemos esta circunstancia tan difícil, no es que regresamos a la normalidad, no, vamos a tener una nueva convivencia, una forma diferente de interactuar como sociedad. Y ese es el reto, a lo que tengamos la capacidad como sociedad en reconocer las grandes deficiencias que hemos tenido como personas, como familia, como sociedad. Somos los que vamos, en general, como sociedad, poder adaptarnos al cambio que nos va a exigir este tipo
de enfermedad que está afectando a toda la humanidad. Tenemos ya estamos alrededor de 2 millones de contagiados a nivel mundial y sigue aumentando. Y la cifra no para. Y aumenta en Europa, aumenta en América, aumenta en todos los continentes del mundo y sigue aumentando la cifra de contagiados. ¿Y cómo estamos en el Perú? En el Perú, al día de hoy, hemos muestreado 232.747 personas. Para ello, hemos usado 51.316 pruebas moleculares y 181.431 pruebas rápidas. Tenemos que del total, 205.000 de las personas muestreadas han dado un resultado negativo y 27.517 han dado un resultado positivo. Es decir, casi el 12% del total de las personas que han sido muestreadas han dado un resultado positivo. A la fecha tenemos en los hospitales de todo el país 3.632 pacientes, de los cuales 554 se encuentran con ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esa es la situación en nuestro país. Pero esto es dinámico. Entonces, no solamente es necesario saber cuál es la situación hoy, ¿no? Habría que también analizar cuál ha sido la evolución desde que empezamos este estado de emergencia. Pero más aún, cuál es la situación de esta última semana. O sea, es fundamental en esta última semana saber cómo estamos. Miren, yo hoy día estoy reportando que hemos muestreado 232.000 personas. El domingo pasado reporté que habíamos muestreado 143.745. Es decir, en 7 días, en una semana, hemos aumentado 89.000 personas muestreadas. Recuerden ustedes que casi en mes y medio habíamos muestreado solamente 20.000. Y ahora en una semana hemos muestreado en el país a 89.000 personas. Es decir, más de 12.700 personas que han sido muestreadas por día en la última semana. ¿Y qué dijimos con el ministro de Salud? Que esa era la meta, que teníamos que por lo menos tener 12.000 muestras al día para tener una base suficiente para estudiar cuál es la evolución del contagio. Bueno, pues en esta semana, en promedio, hemos hecho 12.714 muestras por día. Y con ello hemos llegado a 232.000. No hay un solo país en América del Sur, de nuestros países amigos de la región, que haya hecho tantas pruebas. Es difícil que algún país pueda haber llegado ni siquiera a 100.000 pruebas en todo este periodo. Nosotros ya vamos por 232.000. Y lo importante, hablando de pruebas, es de que la próxima semana nos llegan al Perú más de 1 millón de pruebas adicionales. 1 millón de pruebas adicionales. 800.000 pruebas rápidas y 350.000 pruebas moleculares. Tenemos la próxima semana. Aquí vemos también que los casos positivos, que hoy anunciamos que son 27.500, hace una semana, 7 días antes, eran 15.600. Hemos aumentado un promedio de casi 1.700 casos diarios. 11.889 casos positivos en la semana. ¿Y esto qué reflexión nos deja? Que estas 11.889 personas han contraído el virus, se han contagiado, no en la semana. En esta semana lo hemos muestreado, pero se han contagiado 1 o 2 semanas antes. ¿Dónde? En pleno estado de emergencia. Seguramente porque no respetó la distancia social de 1 metro cuando fue a hacer sus compras al mercado. O quizás porque
no pensaba en la gravedad de la enfermedad y decía, sí puedo ir a una reunión con mis amigos o una reunión familiar. Hemos visto, porque al final uno en las redes rápido le llega la información, que hay veces vemos colas de personas que están yendo a comprar alimentos, cola de personas que están yendo a cobrar su bono, ¿no? Y hay veces tenemos que dosificar para que no vaya mucha gente a un determinado banco, para que no haya una concentración, y entonces hay que ordenar, ¿no? Pero ayer seguramente a muchos de ustedes, como a mí, me llegó un video de una larga cola que no respetaba la distancia mínima requerida para evitar el contagio, pero era para comprar cerveza. O sea, eran personas con cajas, 3, 4, 6 cajas de cerveza en cola para comprar cerveza cuando estamos en pleno estado de emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos. Y entonces decimos, ¿existe todavía familias que no tienen real conciencia de la magnitud del problema que tenemos como país? Esa cola, porque hay que decirlo, era en una avenida, en un sitio especial, específicamente en la región de Piura, ¿no? Y ahí está, y se ve quién es el distribuidor de cerveza, la cola que llegaba, cómo se pasaban la voz entre amigos. Parecía que era un sábado de fiesta, por lo menos en esa urbanización. No hay todavía la conciencia real de la magnitud del problema. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Y eso es lo que debemos cambiar. Una nueva convivencia, una nueva responsabilidad. Va a llegar un momento en que se va a tener que suspender, como está previsto, el estado de emergencia. Pero lo que no se puede suspender es nuestro comportamiento responsable de higiene. Tenemos o el alcohol, si lo tenemos a mano, o si no, el lavado de manos con agua y con jabón. Suficiente lavado de manos con agua y con jabón. Cuando llego a casa, cuando salgo de casa, cuando toco cualquier superficie, cuando recibo el vuelto, cuando recibo la bolsa, cuando compro los alimentos, cuando voy al banco, regreso, agua y con jabón. La distancia de 1 metro. El uso de mascarillas, inmediatamente salgo de mi vivienda. Eso, costumbres que tienen que continuar incluso después del estado de emergencia. Si logramos una responsabilidad y un cambio de comportamiento de todos, principalmente de esas personas irresponsables como ayer haciendo colas para comprar cerveza, poniendo en riesgo su salud y la salud de sus familiares, porque contraen el virus en la cola, lo llevan a casa. Y quizás pueda ser un muchacho, un joven, resistente al virus, pero en su casa hay una persona mayor de 60, 70 años, que son los vulnerables. Y son los que tenemos que cuidar. Y son los que no deben salir bajo ninguna circunstancia de sus hogares. Hasta que no superemos esta enfermedad, hasta que no llegue la vacuna, las personas de la tercera edad tienen que cuidarse. Ellos, y tienen que cuidar todos sus familiares. Cuidemos a nuestros padres, cuidemos a nuestros abuelos, cuidemos incluso, así no tengamos un vínculo de familiaridad, cuidemos a las personas adultos mayores. Ellos son los vulnerables. Quizás si uno es joven, si quizás uno no tiene ninguna enfermedad, el virus no le va a hacer mayor daño. Pero sí vamos a ser el vínculo, vamos a ser nosotros quien lo transportemos hasta la persona que sí es vulnerable. Por eso es lo importante, por eso es tan importante el concepto de solidaridad que debemos tener todos los peruanos en esta enfermedad. Aquí también son reportes medio voluminosos que me hace llegar siempre el Ministerio de Salud sobre la disponibilidad de camas, y ya lo hace ya ahora sí a nivel nacional y luego diferenciado. ¿Cuántas hay en Lima? ¿Cuántas hay en regiones? Y en regiones, ¿cuántas hay en la macro sur, en el centro, en el oriente y en el norte? Y luego por cada una de las regiones.
Entonces, actualmente tenemos una disponibilidad de 5.258 camas en los diversos hospitales. No, me rectifico. Tenemos un total de 5.258 camas. ¿Cuántas se han usado de las 5.258? 3.765 camas. ¿Cuál es la disponibilidad? Descontando el total menos las que se han usado, 1.493 camas. O sea, tenemos aún a nivel nacional y tenemos para ver cuántas hay en cada una de las regiones. Es información que ya le hemos pedido al Ministerio de Salud que tenga y cuelgue en la página web para que pueda ver lo necesario, ¿no? Entonces, que eso es fundamental. Tenemos también UCI, las camas UCI, 554 camas que hemos informado que ya están siendo usadas. ¿Y cuántas tenemos en total en el Perú? 719. 719. ¿Cuántas disponibles tenemos? 165 camas UCI. El problema con la disponibilidad de camas UCI, que tenemos de esas 165, varias que están disponibles en regiones donde felizmente no tenemos mayor problema de necesidad de hospitalización de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos camas UCI en algunos casos disponibles en algunas regiones, cuando hay algunas regiones donde ya estamos casi al límite, como son la región de Loreto, la región de Lambayeque y aquí mismo Lima. ¿Tenemos disponibles? Sí tenemos, pero ya no mucha holgura. Entonces el esfuerzo es incrementar. Y este es el trabajo y el esfuerzo diario del sector salud. Seguir incrementando para que la necesidad siempre sea un poquito por debajo de la oferta que estamos dando. Ya la próxima semana, también, así como viene ese más de 1 millón de pruebas que hemos visto que ya se van a trasladar hacia el Perú, también ya de la compra que hemos hecho de 450 ventiladores mecánicos. Nos han entregado ya el primer lote 50. La empresa privada también ha hecho una adquisición que le entregan la próxima semana el primer despacho. Entonces vamos a tener un grupo de ventiladores mecánicos que ya van a estar listos la próxima semana para trasladarlos al Perú. Adicionalmente, ya la próxima semana, recuerdan ustedes que incluso hicimos una nota de comunicación para los medios y para la población de que tanto la Marina de Guerra del Perú como la Universidad Católica, y ahora hemos visto ayer que también la Universidad Nacional de Ingeniería está trabajando la construcción de ventiladores mecánicos, pero quien tiene mayor avance ya en la fabricación en serie de estos equipos es la Marina de Guerra, quien determina que la próxima semana ya tendrán los primeros 10 ventiladores. Entonces, justo vamos a tener ventiladores construidos en el Perú y los que llegan de la compra del Estado peruano, como de la compra que estamos realizando a través del sector privado en apoyo a esta situación. Entonces, y ahí vamos, porque dijimos nosotros que deberíamos a fin de mes, la primera semana, tener más de 1.000 camas UCI. Bueno, tenemos a la fecha 719 y con estos equipos esperamos llegar a los 1.000 que teníamos previsto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual seguimos trabajando. Decirles también que así como hay que aumentar nuestra oferta de camas UCI, tenemos que aumentar la oferta de camas hospitalarias en general. En regiones estamos ubicando albergues, instalaciones que no han sido construidas para salud, pero que estamos dándole las condiciones para una atención adecuada para los pacientes que no requieran cuidados intensivos, pero que sí requieran una hospitalización con un seguimiento y control médico. Y aquí en Lima ya habíamos habilitado 2 torres de la Villa Panamericana. Salió también el día de ayer el decreto supremo donde está la asignación de recursos para que puedan habilitarse 2 torres más. Entonces, la próxima semana vamos a tener 800 camas más de hospitalización en la Villa Panamericana.
Ya salió el decreto supremo dando recursos a Salud, porque Salud es el que está haciendo la inversión, ya está haciendo el proceso de adecuación, como también de contratación de personal para tener una mayor oferta de camas hospitalarias. Pero aquí decir Salud o decir Minsa es referencial, porque aquí la salud es una sola. Hemos sacado nosotros la norma donde hacemos el intercambio prestacional de salud. Aquí tenemos que cuidar al ser humano, tenemos que atender al paciente. No es que yo soy asegurado, me voy a salud. No estoy asegurado o tengo el SIS, me voy al MINSA. O tengo mi clínica privada. No, ahora es el Sistema Nacional de Salud que está funcionando para atender esta emergencia. Con las limitaciones que tenemos, pero juntos, sumando esfuerzos. Y entonces ya está la norma aplicada, ya está vigente y tenemos que aplicarla. Y así lo está haciendo el ministro con todos los sectores. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, las clínicas privadas, Salud, Minsa y Minsa, tanto Lima como Minsa de los gobiernos regionales, que son quienes gerencian y administran los hospitales regionales. Todos juntos con una sola visión. Y entonces, si falta algún hospital, tenemos que juntos ver cómo aumentamos la oferta, habilitando incluso instalaciones que no fueron construidas para hospital. También, como ustedes han sido testigos, el día viernes juramentamos al nuevo ministro del Interior. El general, ahora en retiro, Gastón Rodríguez, el nuevo ministro del Interior, ya está integrado, hoy está también en Consejo de Ministros y a él le hemos dado una tarea muy clara y específica. Dado que la policía es uno de los sectores que está en primera línea, le hemos pedido, primero, que atienda bien a su personal, que ponga todo su esfuerzo, dado que están en primera línea, de atención a su personal, como siempre lo ha hecho en toda su carrera como policía. Entonces, que ahora lo haga desde el alto cargo de ministro del Interior, que atienda a su personal. Seguramente va a haber limitaciones y deficiencias como tenemos, y es natural, pero que haya esa voluntad y esas ganas de atender a la gente que está ahí en primera línea. Y segundo, que haga una verificación de cualquier denuncia de corrupción que pueda haber en este preciso situación tan especial de estado de emergencia. Se han hecho muchas compras, seguramente deben haber compras bien hechas, y si hay alguna denuncia sobre algún presunto acto de corrupción, como es la característica de este gobierno, que analice, que revise y con el personal adecuado, de ser el caso, sancione ejemplarmente cualquier acto de corrupción. Entonces, son las indicaciones claras que ha recibido. Nosotros agradecemos al ministro anterior, ha tenido mucho esfuerzo, ha trabajado con toda dedicación mientras nos ha apoyado en el cargo. Le agradecemos al ministro Morán todo su trabajo. Ahora hay un cambio de ministro y entonces todo cambio también debe ser una oportunidad de mejora. Todo cambio debe ser una oportunidad de corregir errores y deficiencias. Y eso es lo que le hemos pedido al ministro Rodríguez en el desempeño del cargo. Asume esta responsabilidad en medio de una crisis, en medio de una emergencia. Así que el reto es más grande. Pero acá hoy día también somos un equipo. Todo el Consejo de Ministros le da el respaldo para que cumpla a satisfacción las responsabilidades de este nuevo cargo. Manifestar que también hoy aquí hemos ratificado la urgencia de que el bono familiar universal que hemos aprobado y que ya es decisión de gobierno, es bueno en la medida que sea oportuno. Si este bono sale en 3 meses, ya no es oportuno. Este bono tiene que salir máximo en el transcurso de ahora a un mes. Sabemos que llegar a 6.800.000 hogares es difícil, más aún que están divididos en 24 regiones, que están divididos en zona urbana, pero también zona urbana marginal, en las zonas más alejadas de la ciudad. Pero también parte de este bono, como tiene que llegar a la zona rural, al campesino, al peruano
que vive lejos de las ciudades, también tiene que llegar a sus hogares. Entonces, el reto es grande, pero tenemos que llegar con oportunidad y por eso la próxima semana presentaremos un cronograma de cómo vamos a ir atendiendo gradualmente a todas estas familias, a estos hogares que requieren este apoyo económico del gobierno para poder encarar de mejor manera esta crisis que vivimos producto de la emergencia del COVID-19. Hay que decir que ¿dónde se transfiere el bono a estos hogares? Nosotros, todos los peruanos, Recuerden, recientemente, este año, el 26 de enero, todos participamos en las elecciones congresales, y donde uno hace el ejercicio de este derecho ciudadano de emitir su voto. Uno tiene que votar en un lugar que sea cercano de donde vive. Por eso se les ha permitido incluso hacer cambio de domicilio, porque muchas veces tu local de votación era en otra ciudad de donde vivías, o era dentro de la misma ciudad, pero era alejado de tu lugar de tu vivienda. Entonces, en todo este proceso se ha logrado que identifiquemos a las personas en donde viven. Entonces, también el bono que vamos a transferir ahora, este bono de 760 soles, va a tener que ser cobrado en una institución bancaria, en un banco, que sea cercano de donde vive, donde está en su DNI, donde fueron a votar la última vez, en ese radio cercano, ahí tiene que ser, porque tenemos que evitar que haya una larga movilización, un largo traslado para poder cobrar su bono. Y entonces ahí sale la reflexión. Y las personas que están ahora tratando de regresar a su región de origen, cuando ya tienen una residencia normal, por ejemplo en Lima, habría problemas de hacerle el pago, la transferencia de ese bono, porque tenemos registrada una dirección y si van a cambiar de dirección, y es por eso y ratificamos, tenemos que a través de estos desplazamientos de personas, de familias, es de las personas que circunstancialmente el estado de emergencia las encontró en otra región diferente a la donde ellos viven. Pero ordenémonos, no hagamos desplazamientos innecesarios, porque tendríamos entre uno de los problemas que si yo vivo en algún lugar y me traslado a otra región, no va a poder hacer efectivo el beneficio del bono porque me van a dar un espacio cerca, un banco cerca donde vivo. Entonces, por favor, veamos, nosotros queremos llegar a todos los hogares, pero los hogares tienen que ayudarnos permaneciendo donde está registrada su dirección en su DNI, porque a través de esa dirección que tenemos en el DNI, por ahí va a ir en un lugar cercano la transferencia. Porque nadie sabe si cambia de dirección, si cambia de vivienda, nadie va a saber. Y actualizar el padrón con la nueva dirección va a ser muy complejo, corriendo el riesgo de quedarse ese hogar sin el bono universal que estamos dando para todas las familias. Así que colaboremos con los gobiernos regionales, con el gobierno nacional, para trasladar a las personas con seguridad, pero a las personas que realmente lo requieran, porque tienen que retornar al lugar donde ellos siempre han vivido. Eso, por favor, ayudémonos juntos y vamos a tener el mayor beneficio posible. El día de viernes ha estado en Iquitos la ministra de la Producción, Rocío Barrios, y en Chiclayo, en la región Lambayeque, ha estado el ministro de Defensa, Walter Martos. Ambos para coordinar con las autoridades regionales, las autoridades políticas, los gobernadores, pero también con las autoridades de salud para darle todo el apoyo que requieren estas regiones que tienen problemas para poder atender la situación difícil, crítica por esta enfermedad. Se han llevado para aumentar la cantidad de camas disponibles, se han llevado ventiladores mecánicos, los balones de oxígeno,
también además alimento, agua, tanto a Iquitos, en Loreto, como a la región Lambayeque, ¿no? Se han llevado también más pruebas para que sigan verificando en la población el nivel de contagio, cómo va progresando, ¿no? Entonces, y también sumamente importante, personal, porque podemos tener la cama, el respirador, pero si no hay el médico, si no hay el enfermero o enfermera, de nada serviría. Lo más importante es el recurso humano. Y ante la falta de recursos humanos, también estamos haciendo un esfuerzo para ir con más recursos humanos en estos momentos tan difíciles para apoyarnos. Entonces, la situación es crítica, es difícil, lo reconocemos, pero estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder atender a todos los peruanos, pero enfocando donde están actualmente los mayores problemas, ¿no? Así que este trabajo es permanente, no hay horas laborables, no hay días de semana y días de descanso. Estamos en una situación donde tenemos que trabajar permanentemente. O sea, permanentemente tenemos trabajando. Estamos con todo el esfuerzo dispuesto y con toda la energía y voluntad de seguir trabajando. Y en la medida que lo hagamos juntos, y hoy, que es domingo, que seguramente muchas personas están ahí, en familia, una reflexión en familia, conversen de este tema. Este tema no es un tema de adultos, es un tema de la familia. Converse de los cambios que tenemos que hacer, de lo que hemos hecho mal en el pasado, de lo que tenemos que mejorar de aquí en adelante, de cuáles son las condiciones mínimas que como sociedad debemos respetar para convivir bien. Mientras que nosotros tenemos tantos problemas como seres humanos, la sociedad que está con tantas restricciones, pero sin embargo el planeta está hasta un poco aliviado. Uno ve el clima, cómo ha cambiado el clima característico de Lima. Uno sale cualquier día y puede ver el cielo. Antes era una nube, que uno pensaba que era la nube seguramente de la evaporación. No, era la contaminación, es el smog que contaminaba. Uno puede ver en los canales de televisión que van a hacer algunas vistas de las playas, acá en la Costa Verde, con un mar limpio, transparente, con animales, ahí libremente. O sea, vemos cómo la naturaleza toma este esfuerzo de todos con mucho agradecimiento. La naturaleza se está beneficiando de este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, cuando podamos, como va a ser, vencer a esta enfermedad, no cometamos nuevamente los mismos errores, ¿no? Hagamos un esfuerzo de cambio, que esto quede para el futuro, que nos deje como mejores ciudadanos, que nos deje como mejores personas, que esa sea la lección, que aprendamos todos de los difíciles momentos que estamos pasando todos los seres humanos. Hoy hay una nueva metodología, las preguntas seguramente lo han hecho durante nuestra intervención y con gusto estamos aquí a su disposición para poder escuchar las preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. La primera pregunta a cargo de IDL Radio. Está claro que si no se hubiera determinado la cuarentena, la situación sería mucho más grave. Sin embargo, se han incrementado los contagios, las personas hospitalizadas y ha colapsado el sistema sanitario, sobre todo en algunas regiones. ¿Cuál es el plan alternativo hoy en relación a las restricciones, al sistema de salud y al retorno de algunas actividades en algunas zonas de mayor incidencia como Loreto? ¿En qué va a cambiar lo que ha venido haciendo hasta hoy? Se habla de un impuesto bajo el principio de solidaridad. Necesitamos que se aclare la postura del gobierno. ¿Se ha descartado el impuesto a la riqueza? A ver, sobre el tema de salud, la pregunta es amplia, ¿no?
está hablando sobre cuál es la situación de salud. Estamos llegando al límite de la capacidad de respuesta, pero mientras que llegamos todavía tenemos un esfuerzo adicional y seguimos aumentando nuestra oferta. O sea, no es que ha colapsado y estamos de brazos cruzados. Seguimos trabajando para poder atender a todos los pacientes que requieren una hospitalización, una atención médica. Pero yo quisiera que ese tema lo amplíe el ministro de Salud. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué siguientes pasos estamos haciendo para tener siempre una posibilidad de atender a los cada vez más pacientes que van requiriendo esta atención, por favor? Gracias, señor presidente. Yo quisiera retrotraerme un poquito en el tiempo cuando empezamos este esfuerzo y nosotros teníamos a nuestra disposición solamente 100 camas UCI en el momento en que empezamos a proyectar cómo iba a ser la epidemia. Si las medidas de control social no se hubieran tomado, nosotros estaríamos desbordados inclusive con aquellos pacientes que hoy día están hospitalizados. Hoy día tenemos, felizmente, a las medidas que se tomaron de carácter social, más el aumento progresivo de las camas durante todos estos meses, hoy día tenemos a 554 pacientes siendo atendidos en unidades de cuidado intensivo propiamente equipados, tanto con personal como con sus respectivos implementos. Y continuamos avanzando en aumentar la disponibilidad de estas camas en todo el país. Hoy tenemos 719 total de camas disponibles y seguimos creciendo. Como lo hicimos hoy día en la mañana, estábamos haciendo algunas coordinaciones para ampliar en un hospital. En algunos lugares efectivamente estamos llegando al límite de la capacidad y dado que en todas las sanidades del país, las sanidades de las fuerzas policiales, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud, de Salud y del sector privado, nos hemos juntado y compartimos esfuerzos, hoy día, por ejemplo, en Loreto, una de las regiones más golpeadas, no solamente por esta pandemia, sino por otras que todavía no culminan, como es el dengue y la leptospirosis, duramente golpeada en su población y también agotado sus recursos humanos. Nosotros el día de ayer, por ejemplo, hemos enviado 21 profesionales, 18 médicos y 3 enfermeras. Hoy día parten 16 profesionales adicionales. Lo mismo está pasando en Lambayeque, donde tenemos 74 profesionales adicionales que van a llegar durante la semana. Esto es parte de una bolsa de trabajo que nosotros hemos puesto a disposición en el país, en donde hemos reclutado 21.050 profesionales en toda la patria, que vamos a movilizar de acuerdo a la necesidad. Porque, como lo hemos venido diciendo, esta epidemia es muy dinámica. En algunos lugares ya empieza a golpear fuerte, en otros lugares todavía los casos son pocos. Progresivamente vamos a tener que movilizar camas, equipos y profesionales allí donde se requiera. Una segunda estrategia, señor presidente, es fortalecer el primer nivel de atención, de manera tal que las personas que están afectadas por la epidemia puedan recibir una atención desde la casa, vía telefónica, y iniciar su tratamiento lo antes posible y evitar así la hospitalización y que lleguen a unidades de cuidados intensivos, evitar la gravedad y el impacto de esta enfermedad. Muchas gracias, ministro. Complementa la ministra de la Producción sobre el tema cómo se está planteando la incorporación de actividades gradual y luego cierra el tema la ministra de Economía. Ok. Para complementar lo ya mencionado por el ministro de Salud, hay dos temas que se han trabajado en Loreto. Desde el punto de vista social, presidente, debemos informar que de las 61 municipalidades que conforman Loreto, ya el 84% ha ejecutado su presupuesto para efectos de repartición de canastas. Adicionalmente, se cuenta con 11 toneladas de víveres básicamente no perecibles para repartir a aquellas comunidades nativas que están aisladas, que no tienen un contagio, pero que ya tienen, por haber cerrado sus fronteras, tienen obviamente escasez de productos y se está disponiendo la entrega a estas también. Desde el punto de vista del reinicio de actividades económicas, estamos nosotros midiendo los niveles de riesgo por región. Por lo tanto, en aquellas regiones donde el nivel de riesgo, como es el caso puntual de Loreto, son altos, ahí sí va a haber
un control de actividades, no solamente en que se van a abrir solamente actividades muy limitadas, sino también, sobre todo, se va a medir la capacidad de producción. Es decir, van a empezar con muy poco personal y muy pocas empresas en un primer nivel. En la medida en que vayamos viendo los resultados de salud, recién se iría aperturando de una manera más gradual y progresiva, presidente. Gracias. Por favor, ministra de Economía y Finanzas. Sí, la situación en la que nos enfrentamos no tiene precedentes y en esta línea, como gobierno, hemos dado respuestas sin precedentes. Quizás las medidas más audaces tienen que ver con entregar más de subsidios para más de 6 millones de hogares o entregar por primera vez garantías del Estado a créditos del sector privado en niveles, por ejemplo, del 98%. Nuestro gran objetivo es salvar el aparato productivo y el empleo dentro de esta crisis. Lo que ha sido también característico de nuestra gestión es la responsabilidad con la que hemos tomado todas las medidas. Hemos querido que las medidas sean una respuesta a la crisis, pero que tampoco en el largo plazo afecten la solvencia de la economía. En el caso de la política tributaria no es la excepción. Como ya lo he dicho antes, nos vamos a manejar con mucha responsabilidad. Estamos evaluando algunas alternativas que, por supuesto, además de considerar los criterios de equidad y eficiencia, también es muy importante que consideremos el momento, la oportunidad en la que estas medidas se dan. Entonces, seremos muy responsables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente y ministros, por sus respuestas. Continuando con las preguntas, es el turno de ATV Sur, Arequipa. En Arequipa tenemos un gobierno regional inactivo. Hay retraso en la entrega de la información para plan de lucha contra el coronavirus al Comando COVID Regional de Arequipa. Los hospitales no están debidamente implementados para enfrentar la pandemia, tal como lo señaló la Contraloría Arequipa, poniendo en riesgo al personal de salud y pacientes con otras enfermedades que han sido contagiados. En Arequipa se han hecho cuarentenas solo de 8 días de los primeros traslados desde Lima y luego han sido llevados a sus domicilios. ¿Eso está dentro del protocolo? ¿Cómo se va a solucionar las descoordinaciones en estos traslados? ¿Evalúa el gobierno, luego del 10 de mayo, levantar la cuarentena de forma paulatina y por regiones según el número de contagios de COVID-19 y colapso del sistema de salud? Esto debido a que hay regiones que presentan muchos más casos en comparación a otros y se llegaría a los picos de forma indistinta. Gracias. Bueno, es una pregunta bastante amplia también, refería principalmente a la región Arequipa. Yo tengo aquí la información, por ejemplo, que me reporta el Ministerio de Salud, y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? En Arequipa se tienen 133 camas hospitalarias, de las cuales están utilizadas actualmente 39 y hay 94 disponibles en las camas hospitalarias en total, ¿no? Y en camas UCI en la región Arequipa, la información que también está desagregada es que hay 18 camas UCI en total, pero ahí sí hay 14 camas que están usadas, teniendo actualmente solamente disponibles 4, ¿no? Entonces, ese tema hay que verlo y el ministro está siempre monitoreando para que cuando estemos llegando al tope tener algún nivel de respuesta y coordinación. Y efectivamente, como dice el periodista, el éxito de las medidas que se toman es de que todos podamos respetar y cumplir los compromisos, ¿no? Recuerde, hubo la repatriación de peruanos que estaban en otros países, regresaron al Perú y como regresan por el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, entonces la responsabilidad era de aquí, del Gobierno Nacional, de que estén 15 días en cuarentena en hoteles o en la Villa Panamericana para que luego los 15 días, con una prueba rápida correspondiente, podían regresar a su domicilio. ¿Para qué? Para continuar el estado de emergencia, ¿no? Pero es el control. Han llegado más de 10.000 peruanos del extranjero a Lima
y a cargo estuvo no solamente el ministro de Relaciones Exteriores, sino el ministro de Comercio Exterior y Turismo, haciendo un control riguroso que cumplan los días y que después de cumplir los días pasar una prueba. Y eso lo hemos hecho. Cuando lo hacemos ahora al interior del país, estamos haciendo nosotros las coordinaciones con los gobiernos regionales para que de manera ordenada puedan regresar, en este caso, los arequipeños que estaban en Lima, Arequipa. Pero luego es la autoridad regional quien tiene que verificar que cumplan los 15 días, porque tenemos que asegurar que no vaya a ser que parte de ese grupo de personas que regresan a su región de origen lleve el virus. Entonces tiene que estar en cuarentena, que es los 15 días mínimos para poder evidenciar si tiene o no esta enfermedad. Entonces, pero es responsabilidad compartida que tiene que hacer seguimiento, ¿no? Y ahí es donde necesitamos que todos, responsablemente, el ciudadano, la autoridad regional, nosotros, todos, cumplamos lo que corresponde. Y tal como dice, definitivamente las regiones del Perú no tienen la misma respuesta al desarrollo de la enfermedad. Hay regiones que tienen una cantidad de personas con el virus totalmente bajo control, manejable completamente, y hay algunas regiones que tienen mucho mayor incidencia, con dificultades en el sistema de salud de su control por la cantidad. Entonces, también eso es lo que se debe evaluar. Se podría, concluyendo el periodo del estado de emergencia, como se ha hecho también en otras regiones y en otros países, es ver una diferencia en las medidas que se tienen que tomar. No es lo mismo una región que tenga un porcentaje importante de su población contagiada y con su capacidad hospitalaria quizás al tope, que una que tenga realmente holgura. Entonces, las disposiciones que se darán en su oportunidad, acogiendo las recomendaciones de los expertos en epidemiología del Ministerio de Salud, para que puedan hacer esta distinción de situaciones diferentes ante realidades diferentes, ¿no? Por favor. Gracias, presidente. Siguiendo las preguntas, es el turno del diario Ojo. Según eSalud, los centros de abasto y el transporte público son las rutas de contagio. Sin embargo, hay mercados y supermercados en los que continúa la aglomeración, al igual que medios de transporte como el metropolitano, en los que no se respeta el distanciamiento social. ¿Qué tipo de estrategias o normativas se está planteando establecer en ambos ámbitos para reducir los contagios? ¿Y qué actividades van a comenzar a activarse a partir de la próxima semana? ¿Y qué medidas de prevención se tomarán para evitar más contagios? Bien, sabemos perfectamente que uno de los principales centros o focos de contagio son los mercados. Y como bien lo dice también aquí, los buses, ¿no? Que si no logra un distanciamiento necesario entre los pasajeros, va a haber dificultades. Por eso quisiera que pueda responder el ministro de Agricultura sobre qué planteamientos hacemos sobre las ferias itinerantes, atender los mercados desconcentrados, cómo hacemos para que no toda la población vaya a un mercado concentrando cientos o miles de personas, generando ahí un foco de contagio para poder adquirir sus productos de primera necesidad. Y también lo propio que está haciendo el Ministerio de Transportes en el transporte público. Por favor. Presidente, buenos días. Con relación a los mercados itinerantes, tenemos ya de los 900 programados hasta junio, 140 ya implementados. Esto obedece a tener todo un protocolo de lo que es salubridad, lavado de manos, aislamiento, y más aún cuando hablamos también el hecho y el mecanismo de poder traer productos frescos y sanos desde el campo a la ciudad. Eso está permitiendo de que los productores tengamos un precio justo y de igual manera las amas de casa, las amas de hogar puedan también tener este mismo propósito. Con relación a los mercados, se viene teniendo coordinaciones bastante directas con los alcaldes y algunos gobiernos regionales a efecto de que pongan a disposición áreas libres como plataformas deportivas, coliseos, también con el IPD, en el caso de estadios, para poder establecer ahí mercados
temporales, mercados provisionales, siempre con el distanciamiento, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la policía, se vienen estableciendo estos mecanismos. Sin embargo, exhortamos, señor presidente, a que los alcaldes, algunos de ellos ya vienen adoptando este modelo, pero todavía faltan que otros más se puedan incorporar. Ya hemos hecho un llamado a nivel nacional, se ha trasladado la propuesta de los protocolos para poder establecer este mecanismo de aislamiento y esto está avanzando de manera paulatina. Gracias. Por favor, ministro de Transportes y Comunicación. Gracias, presidente. Bueno, compatriotas, es bueno hacer un comentario en cuanto a cómo estamos en el sistema de transporte urbano masivo en el país. Antes del COVID, antes de este estado de emergencia nacional, en la ciudad de Lima se movilizaba aproximadamente 1.200.000 personas entre el metropolitano, la línea 1 y los corredores complementarios. Durante el estado de emergencia se dictaron ciertas medidas, como la reducción de la flota, y también eso ha generado que la demanda en la ciudad se haya reducido en el 85%. Y eso ha permitido que el sistema de transporte urbano cumpla con las medidas y los protocolos de salud. Distanciamiento social, no van parados, las personas van distanciadas, cumpliendo todas las medidas de salud y seguridad de las personas. Y esto también se replica en los otros sistemas de transporte en la ciudad, que son los buses regulares que movilizan también a las personas. Ahora, en cuanto a cuál es la estrategia, es una pregunta que dice ¿qué tipo de estrategias o normativas se están planteando? Bueno, como lo comenté en la última conferencia de prensa, en el Consejo de Ministros, la estrategia es un cambio de actitud en el modo de ver la movilidad urbana en la ciudad. Hemos planteado una estrategia de usar un sistema de transporte no motorizado como alternativa, que es el uso de bicicletas, para lo cual estamos implementando corredores segregados, corredores exclusivos, para distancias cortas, distancias de menos de 7 kilómetros, en la cual permita al usuario usar la bicicleta como una medida alternativa para poder movilizarse entre los hospitales, centros de abastos, escuelas. De esta manera va a permitir descongestionar, evitar aglomeraciones en las estaciones, paraderos y también aglomeraciones en el transporte público. Y esto lo queremos replicar también, no solamente en Lima y Callao, sino replicarlo en todas las regiones del país. Y para lo cual estamos trabajando dos instrumentos normativos. Un proyecto de decreto de urgencia en el cual nos permita transferir recursos a los gobiernos locales a efecto de que también puedan implementar este cambio, esta estrategia y la puedan implementar también en sus regiones a efecto de poder viabilizar esta alternativa que es la bicicleta en corredores, en tramos cortos de menos de 7 kilómetros. También, como lo hemos hecho en Lima y Callao, también hemos potenciado el tema de la limpieza, desinfección de todas las unidades de transporte como una medida importante para poder evitar también el que el virus se pueda, contagiar entre las personas que hacen uso del sistema de transporte público. Y esta estrategia de limpieza, fumigación, desinfección de las unidades de transporte lo vamos a replicar también en los gobiernos locales a nivel nacional. Este es un proyecto de decreto de urgencia que lo estamos trabajando y será puesto de conocimiento aquí en el Consejo de Ministros. Asimismo, estamos trabajando desde el sector transportes y comunicaciones un proyecto de decreto legislativo, ¿no?, en el marco de las facultades delegadas, que permita también el escalonamiento del ingreso de los trabajadores en todas las actividades públicas, de tal manera que esto permita evitar las horas punta. Las horas punta son las horas que están entre 5:30, 7:30 o 5:30, 7:30 de la noche, en la cual se genera la aglomeración en las estaciones, en los terminales y también en el sistema de transporte público. Y la propuesta que estamos trabajando es permitir justamente el escalonamiento del ingreso de los trabajadores a efecto de evitar o achatar las horas punta y evitar de esta manera la aglomeración de las personas en las estaciones y en el transporte público. Y finalmente, estamos también contemplando trabajar colegiadamente con todos los sectores de transportes. Para eso nosotros estamos
ya hemos trabajado un plan de reactivación económica desde el punto de transportes y comunicaciones, en lo cual está siendo evaluada aquí en el Consejo de Ministros y será puesto en consideración a esta comisión de alto nivel que hará la evaluación correspondiente, lo cual obviamente permitirá ir reactivando en forma gradual y progresiva actividades, pero siempre anteponiendo la salud, la salubridad, la integridad y la vida de todos los peruanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. Por favor. Gracias. Gracias, presidente. Ministros. La siguiente pregunta a cargo del diario El Correo. Insistimos con el tema del impuesto de solidaridad. Diversos economistas cuestionan la posibilidad de crearlo y consideran que su componente es más político que técnico. Según el Premier, irá dirigido a los que más ganan, quienes ya pagan un alto impuesto a la renta. Lo que se podría recaudar no tendría gran peso cuantitativo para la ayuda social. ¿Tiene claro ya el Gobierno qué busca con esta propuesta? Asimismo, hace una semana, el ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que según un estudio del Instituto Nacional de Salud, las pruebas rápidas tienen la misma eficacia que las pruebas moleculares. Sin embargo, lo que dice dicha investigación es que la utilidad de la prueba rápida es complementaria durante la segunda y tercera semana de la enfermedad. ¿Qué explicación puede dar el ministro de esta tergiversación de las conclusiones del informe? Bien, sobre la segunda parte de la pregunta referida a la diferencia en uso y que hace referencia a la prueba rápida y molecular, yo le pediría al ministro de Salud que pueda responder. Gracias, señor presidente. Las dos pruebas, como lo hemos repetido ya aquí en varias oportunidades, son complementarias. Son dos pruebas absolutamente distintas. Una identifica el virus y el otro la respuesta del organismo frente al virus. Aplicadas en distintas condiciones, las respuestas de los pacientes portadores en distintos momentos de la evolución de la enfermedad van a llevar a distintos resultados. Lo principal en el enfoque es el criterio clínico epidemiológico. Primero, identificar los síntomas y el relato del paciente y saber si ha tenido contacto o no con una persona portadora de esta enfermedad o viene de una zona donde está presente esta enfermedad. Luego, para certificar que esta persona tiene o no la enfermedad, uno usa una prueba de laboratorio. Esto no debe impedir que el clínico o el hospital inicie el tratamiento rápidamente para evitar la mortalidad. En cuanto a la prueba, particularmente, la prueba molecular es mucho más potente que la prueba serológica, y eso lo hemos dicho aquí y en otras oportunidades. Sin embargo, en condiciones de epidemia como esta, de pandemia como esta, donde uno tiene que garantizar la calidad de la recolección de la muestra, portar adecuadamente la muestra hacia el laboratorio y procesarla de manera óptima, la eficacia en esas condiciones no óptimas de tomar, transportar y procesar, se pierde la potencia de una prueba tan buena como la molecular. Estas deficiencias no se presentan en la misma magnitud con las serológicas, de tal manera que siguen siendo complementarias y nos han ayudado, señor presidente y compatriotas, a identificar en todos los casos un porcentaje importante de personas portadoras del virus y a orientar nuestras acciones de respuesta. Sí, justo yo tengo aquí el reporte del día de hoy de los 27.517 personas que tienen al día de hoy confirmado el virus, el COVID-19 en su organismo. 12.725 han sido evaluados por la prueba molecular y 14.792 se les ha dado la respuesta del virus positivo en su organismo gracias a la aplicación de la prueba rápida. Si no hubiéramos aplicado a ese segmento, a ese grupo de personas la prueba rápida, no tendríamos ubicados a más de 14.700 personas que ahora ya saben que tienen la prueba rápida y que son no solamente portadores del virus, sino a la vez que ellos también contagian, o sea que deben tener una doble responsabilidad y cuidado para evitar el contagio.
O sea, claro que es útil. Por eso es de que en los próximos días están llegando 800.000 pruebas rápidas adicionales y 350.000 pruebas moleculares, porque son para diferente uso, que son complementarios, pero que la suma de los dos resultados te da un panorama amplio como es el que queremos, ¿no? Y respecto a la primera parte de la pregunta referida al impuesto de solidaridad o al impuesto que también se refiere sobre la riqueza, ahora es que en una situación tan difícil como la que estamos, el valor más importante que requerimos para salir de esta crisis, además de la responsabilidad, además de la disciplina, además de la perseverancia, es la solidaridad. O sea, es fundamental la solidaridad. Pero hay que ver la forma y el mecanismo más adecuado, y eso recién lo tenemos que ver y estudiar. Pero no podemos hacerlo porque para hacer cualquier cambio al respecto se requiere de una ley. Entonces, no podemos, las medidas que estamos haciendo para dar 760 soles a 6.800.000 hogares peruanos, lo podemos hacer y es parte de nuestra competencia como Ejecutivo a través de un decreto de urgencia. Pero cambiar a través de un tributo, un impuesto referido a los que ganen una cantidad elevada mensualmente o a la riqueza que algunos grupos empresariales han tenido a lo largo de su desempeño económico, empresarial por años. Yo creo que, ¿por qué observar si ni siquiera hemos analizado el tema con profundidad que nos den la posibilidad el Congreso? Entonces, veámoslo, pero el concepto es que aquí tenemos que ser solidarios, tenemos que ser solidarios. Es un requisito necesario también para poder salvar esta difícil situación en la que nos encontramos todos los peruanos. Aquí es solidario el Estado peruano, que con todos sus ahorros, más de 5.000 millones de soles para 6.800.000 familias en estado de vulnerabilidad. Aquí es solidario el peruano humilde que por seguir las indicaciones necesarias para poder vencer esta enfermedad está viéndose afectado directamente. Entonces, analicemos todas las alternativas para que en este concepto de solidaridad, pero claro, hay también algunas voces importantes que dicen, si tú a una persona que gana una cantidad determinada de sueldo mensual, tú le afectas, lo pones también en condición de vulnerabilidad a esa persona, obviamente, entonces no vas a generar ese tipo de problemas en familias que también están. Pero por eso hay que ver a partir de qué monto tendría que darse. Y eso se determina en un análisis serio. Y como todas las cosas importantes, también aceptamos algún planteamiento de instituciones, como hoy día hemos visto, y acá tenemos el documento Grupo Temático de Ciencias Sociales, gente muy entendida en la materia social, hace planteamientos de un diagnóstico y recomendaciones en tema social. En tema económico, bienvenida también las ofertas, las propuestas, las recomendaciones, porque este problema lo solucionamos todos los peruanos, juntos y solidarios, unidos y solidarios, vamos a salir de ello. O sea, no hay una propuesta concluida y terminada para poderla debatir, porque no es una competencia que tengamos como Ejecutivo, no lo tenemos. Esa es una competencia que tiene el Congreso porque es la entidad que puede generar y aprobar leyes. Entonces, lo que vamos recién a pedir es, dame esa competencia para hacer el planteamiento. Y en este proceso, sugerencias, bienvenidas, pero el concepto es Perú solidario, juntos podemos salir adelante. Y si ese concepto no lo tenemos después de esta terrible enfermedad que nos afecta a todos los peruanos, creo que poco hemos aprendido de esta situación crítica que estamos viviendo en carne propia todos los seres humanos. Última pregunta de Radio Las Vegas, de Mollendo.
Señor presidente, hace días anunció el bono universal de 760 soles para todos los peruanos. ¿Qué va a pasar con las personas que no accedan al bono? ¿Qué medidas va a tomar su gobierno? Asimismo, ¿cuál es el diagnóstico, proyecciones y planes que tiene el gobierno respecto al manejo de la pandemia en la región sur? Particularmente en Arequipa, donde los casos de contagios se han incrementado alarmantemente en la última semana, considerado que a más de un mes de la emergencia en esta región aún no se habilita por completo el hospital COVID, hospital de campaña que construye el MINSA. Quedan muy pocas camas UCI y ventiladores. ¿Enviarán más pruebas moleculares y especialmente en Mollendo, Matarani y el Valle del Tambo? En las instituciones educativas particulares vienen exigiendo que se pague el 100% de la pensión de marzo y abril. ¿Su gobierno qué medidas va a tomar? Muchas gracias a la pregunta, pero prácticamente también es muy similar a una pregunta de un anterior medio de comunicación que, como es un sorteo, también es de la región Arequipa, ¿no? Pero ahí hay una particularidad sobre temas de pensiones, de colegios, ¿no? Yo le pediría al ministro de Educación que nos pueda explicar al respecto. Sí, presidente, muchas gracias y gracias por la pregunta también. Para este gobierno y en realidad para el país, la educación es un servicio público esencial. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que garantizar la continuidad y la calidad del servicio para todos los niños, independientemente si va a un colegio estatal o a un colegio privado. En el caso de los colegios estatales, hemos diseñado esta estrategia Aprendo en Casa que garantiza la continuidad del servicio, que además es un bien público para que todas las personas, independientemente de si va a un colegio público o privado, puedan acceder a ella. En relación a las instituciones privadas, nosotros en un primer momento, dada la emergencia de la situación, dimos mensajes relacionados con la necesidad que haya un diálogo entre los papás, mamás y las instituciones educativas. Lamentablemente, eso no ha funcionado como se esperaba que funcione y tenemos muchas familias que están efectivamente preocupadas por la situación que están enfrentando y por la falta de transparencia de las instituciones privadas. Algunas instituciones privadas sí han bajado sus pensiones en un acto importante de solidaridad que me gustaría también destacar, pero es cierto que la mayoría todavía no ha entrado a una negociación mucho más concreta con los papás y las mamás. En ese sentido, estamos nosotros preparando una norma que obligue de alguna forma a las instituciones educativas privadas a que sean más transparentes en los costos, de manera tal que quede claro a un papá, a una mamá, por qué es que se puede bajar o no se puede bajar una determinada pensión. Y que quede claro que solamente se puede cobrar aquellas prestaciones que se están realizando. No me refiero a lo pedagógico, porque lo pedagógico está continuando por la parte de la educación no presencial, ahí donde continúa. Pero podrían haber un conjunto de otras prestaciones que no se están dando en esta etapa donde la educación es virtual. En ese sentido, creemos que con esta norma va a quedar claro que los papás y las mamás solamente deben pagar prestaciones que efectivamente se estén realizando, ¿no? Pero si igual hay un problema económico en algunas familias, como Estado estamos respondiendo a eso, diseñando la ampliación de la matrícula pública para que la educación pública se encargue de absorber a aquellos niños y niñas cuyas familias por razones económicas no van a poder continuar pagando el servicio privado, ¿no? A partir del 8 de mayo vamos a hacer un lanzamiento de una matrícula ordenada para poder planificar de manera adecuada este servicio y que se pueda dar con la calidad que todos esperamos que se dé. Muy bien, gracias, ministro. También han consultado este medio de comunicación respecto al bono de 760 soles que tiene carácter de universal porque queremos que llegue a todos los hogares, pero nos preguntan, por eso le pido a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a la ministra Ariela, que nos indique un poco, o sea, cómo vamos a hacer para garantizar que llegue a todos, porque ese es el esfuerzo. O sea, nosotros como gobierno queremos que el bono solidario, este bono de carácter universal, solamente excluya a los hogares que tienen ingresos por planilla de manera permanente. Ellos ya tienen un ingreso, entonces, bien por ellos. Entonces, a ellos excluimos, pero sacando
a esos 2.300.000 familias que ya están identificados que tienen un ingreso, quedan 6.700.000, 6.800.000 hogares que queremos atender. Entonces, la pregunta dice, ¿y si a mi hogar no llega, cómo tengo la seguridad que va a llegar? Entonces, ¿qué elementos vamos a usar para poder verificar que llegue? ¿Cómo construimos el padrón? O sea, ¿cómo lo vamos sumando? Y luego, si alguna de las familias no llega dentro del padrón, ¿qué opción tiene esa familia para decir, y levante la mano, a mí no me tocó? Y aquí lo demuestro que sí estoy dentro de los parámetros que ustedes han definido. ¿Qué podemos hacer cuando hay una familia que no está considerada, pero que merece el bono? ¿Cómo lo está planteando en el análisis que hoy nos presentó a través del CIAS? Ministra. Sí, presidente, colegas televidentes. El Perú cuenta, y con eso se empezó a pagar los bonos, con un padrón general de hogares, que lo maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ese padrón no incluía a todas las personas. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, y hoy se aprobó, hemos generado un padrón mucho más grande de hogares de todo el Perú. ¿Basado en qué? En 3 padrones. Hemos juntado a todas las personas que tienen DNI, Documento Nacional de Identidad. Esa base de datos la hemos cruzado con el Padrón General de Hogares que maneja el MIDIS y además con todas las personas que están en el censo del 2017. Si juntamos esas 3 cosas, nos genera un gran padrón del país e incluye a las personas que no estaban en el padrón del MIDIS. Pero siempre puede haber un cachito que nos escapa porque el censo no incluyó a un grupo de personas pequeña, pero no la incluyó. También vamos a sacar una plataforma para que las personas se puedan inscribir y puedan validar si están o no están en este gran padrón que hemos aprobado hoy día. Entonces, la idea es generar todos los mecanismos necesarios para que todas las personas sean incluidas. Todo, evidentemente, va a ser manejado online para que no existan aglomeraciones, etc. Muchas gracias, ministra, y gracias también a los medios de comunicación por las preguntas que hacen, que nos permite complementar los temas que tratamos en esta presentación y que con sus preguntas también damos mayor información a la población. Solamente para concluir, una vez más agradecer a todos los que colaboran para lograr enfrentar de manera adecuada esta terrible, esta compleja enfermedad. A los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, que están ahí en primera línea atendiendo a los pacientes. Pero incluso vimos hace 2 días que salía personal de aquí de Lima para reforzar la atención en otras regiones. Incluso regiones que no son las suyas, pero este espíritu de servicio, gente joven, entregada, comprometida con el país. Si me requieren en Iquitos, voy a Iquitos. Si me requieren en Chiclayo, voy a Chiclayo. Yendo a defender la vida, la salud de gente que no conocen, pero que son solidarios y quieren apoyar, ¿no? Al personal de la policía. Mire, solamente por cumplir su deber, la policía, más de 1.000 policías con el virus. Y ahí están, con la moral al tope, siguiendo, cumpliendo con su compromiso. Al personal de las Fuerzas Armadas, que cuando vieron que no iban a tener número suficiente, convocaron a la reserva. Y el estimado de presentación que tenían fue superado. Miren, estos jóvenes reservistas dijeron, vamos, si el Perú me llama, estoy ahí en primera fila. O sea, ¿cómo uno no va a estar orgulloso de ese tipo de peruanos y peruanas que están ahí en primera fila? Hoy veíamos también que uno de los problemas serios era las cárceles. Y hay personal del INPE que también está ahí. Está no solamente cuidando al personal y garantizando la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país, sino también por estar con una gran cantidad de personas, también con alto riesgo de contagio. O sea, vemos gente comprometida con el país, como tú, que hoy estás en tu casa cumpliendo tu inmovilización obligatoria.
con tu familia, generando mayor vínculo y lazo familiar. Esos peruanos y esas peruanas son las que dan la fuerza y las que forman la patria para vencer en esta difícil situación que todos nos encontramos. Y entonces es ahí donde si hay casos que son las excepciones, que no cumplen, pero que estoy seguro se está generando una conciencia de responsabilidad para realmente juntos todos revertir esta situación. Entonces, cuando digamos que ya no solamente vamos a vencer esta gran responsabilidad que tenemos, ya no solamente porque es responsabilidad del médico, la enfermera, el policía, el soldado, cuando seamos conscientes que también es responsabilidad de nosotros, ahí vamos a vencer. O sea, tenemos a los de la primera línea y los conocemos, están identificados y nuestras gracias a ellos. Esa es la primera línea. Pero una guerra como esta no se gana con una línea, pues. Tiene que haber 1, 2, 3, todo. Tiene que ser un ejército completo. Y el ejército somos todos los peruanos. Solamente si estamos esperanzados en que la primera línea va a ganar esta guerra contra el COVID-19, no tenemos, pues, el sustento correspondiente. O sea, no es que yo observo indiferente cómo actúa esta primera línea. O sea, cuando digamos yo soy parte de este ejército, yo también voy a contribuir. Y en muchos casos la mejor contribución es quedarme en casa. La mejor contribución es no salir por gusto con cualquier pretexto en la etapa de inmovilización. Entonces, cuando todos seamos conscientes de que esta guerra no solamente la gana la primera línea, con las personas que todos respetamos y aplaudimos, sino la ganamos con la participación de todos, ahí sí vamos a tener los resultados que todos esperan, que todavía no son esquivos y lo reconocemos. Queda claro que si no hubiéramos tomado las medidas que hemos hecho desde el 15 de marzo, la situación ahorita estaría completamente diferente. Los resultados son diferentes, pero pueden ser mejores en la medida que todos nos comprometamos. Todos somos parte que sufre esta situación. Si todos somos parte de la solución a este problema, va a ser mucho más fácil obtener los resultados que todos esperamos. Así que gracias a todos por el compromiso, por la entrega y disciplina y perseverancia. Trabajemos juntos, apoyemos esa primera línea, seamos un ejército y vamos a ganar esta guerra. Muchas gracias. Señoras y señores, la conferencia.